Hola, muy buenas noches. Gusto nuevamente poder estar con ustedes. Y vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar el día de hoy en el capítulo número 2, ¿sale? Vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos muchas gracias por este día, por esta gran oportunidad que nos das de continuar estudiando tu palabra. Te bendecimos, te adoramos y te rogamos que hables a nuestros corazones el día de hoy, Padre. Bendito eres. Amén. Sale, hermanos. Pues estamos llegando al 2 de Apocalipsis y el día de hoy vamos a iniciar a ver el mensaje que tiene Cristo para las iglesias. Hablábamos la semana pasada que ahora que vamos a leer el capítulo 2 y el capítulo 3, estamos moviéndonos a la parte de las cosas que son, ¿sale? Entonces vimos las cosas que fueron y las cosas que son, y después cuando llegamos al capítulo 4 las que han de ser, ¿no? También me gustaría que pudiéramos a lo largo de este estudio del capítulo 2 y 3 poder ver lo siguiente. Vamos a estar viendo, Jesucristo presenta las cartas a las iglesias de esta forma. Primero les revela algo acerca de él, un atributo relacionado con la forma en la que se presentó con Juan, ¿no? Es como es Cristo, ¿no? Y ese atributo que quiere que la iglesia aprenda, entienda, recuerde en base a lo que está viviendo. Entonces es cómo es Cristo. Después vamos a ver cómo Jesucristo les dice yo conozco. Vamos a ver un yo conozco que va a hacer referencia a cosas en algunas ocasiones positivas que tenían las congregaciones, pero también aquellas que eran pecados que Cristo reprueba. Entonces, ¿cómo es Cristo? Yo conozco tus obras, entonces las describe. Después les da un mandamiento acerca de lo que Él espera que hagan en base a eso que les acaba de señalar. Y después de ese mandamiento, vamos a encontrar siempre la frase, el que tiene oídos para oír, oiga lo que Jesucristo escribe a las iglesias. Entonces, vemos que esto que estábamos hablando, esto que Cristo habló a las iglesias, no únicamente era para esa iglesia, sino para todos nuestro cuerpo como iglesia, ¿no? Entonces, tanto el atributo de Cristo Jesús o aquel característica que quiere revelar como un yo conozco tus obras y también los pecados, y el mandato son para cada uno de nosotros. Y también al final va a agregar una promesa que también es para aquellos que perseveren en el mandamiento. Entonces vamos y podemos ver que esto era para la iglesia específica que está escribiendo en ese momento, pero también hace referencia a etapas históricas que han atravesado la iglesia y tiene que ver totalmente con características que cada uno de nosotros debe estar observando, ¿sale? Entonces es perseverar en el mandamiento o cambiar o arrepentirse de aquello que no esté bien, ¿no? Recordamos como Pablo le escribía a Tito, que el propósito de ese mandamiento era que corrigiera lo deficiente. Y entonces cuando nosotros veamos esto, podemos gozar si estamos perseverando en o corregir lo deficiente, es decir, arrepentirnos de lo que no estemos perseverando, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar en el capítulo 2. Dice, escribe ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces, cuando vemos la palabra ángel, hace referencia al pastor de la iglesia. Escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. Éfeso quiere decir... Entonces, estamos hablando a una iglesia que hace referencia a la apostólica, la primera, la iglesia primitiva, que es entre el 30 y Cristo, pero también vamos a ver, como ya dijimos, características que nosotros debemos estar observando. Se escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces,
como se presentó con Juan, para hacer y decir. Tiene primero, recuerdas que eran las estrellas pastores en su diestra. Jesucristo es el centro del ministerio y podemos recordarlo, ¿no? Lo hemos visto es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Él es el centro que recuerde y recordemos nosotros el día de hoy. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a iniciar versículo 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces, son atributos que podemos ver en esta iglesia, cosas buenas. Ahora, recuerda, está escribiendo a la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso, Pablo estuvo ministrando, Priscila y Aquila estuvo ministrando. También se habla de que Juan fue pastor en Éfeso. Entonces, vemos que tuvieron buenos maestros, ¿no? Tuvieron muy buenos maestros. Incluso Pablo les escribe, bueno, ahorita vamos a eso, pero ¿qué cosas peligrosas tenía Éfeso? Bueno, Éfeso era un centro de comercio y mercantil muy importante en su época. Había toda clase de pecado, toda clase de bienes, toda clase de placeres se podía encontrar en ese lugar. Era el lugar de la adoración de Diana, ¿no te acuerdas del templo de Diana de los Efesios? Era el centro de adoración de Diana. Para la adoración se incluía prostitución y promiscuidad. Entonces era un lugar con una gran depravación y una inmoralidad grande. Entonces, en medio de esto, Jesucristo les dice, yo conozco tus obras. Y esto es algo que debe de darnos esta tranquilidad. Él conoce nuestras obras. Es muy importante que a pesar de las dificultades que se enfrentaba la iglesia, Jesucristo puede decir, yo conozco, yo sé lo que has estado haciendo. No te preocupes, posiblemente los demás no lo vean, pero yo sí lo conozco. Y el día de hoy eso es algo que nos debe de traer esa tranquilidad, si es que estamos trabajando, ¿no? Yo conozco tus obras, Él lo sabe. También Él conoce aquellas cosas que no estamos haciendo bien. Y ese es aquí también el punto. Él conoce obras, tanto buenas como malas. Y aquí dice tu arduo trabajo. Entonces era una iglesia trabajadora, era una iglesia con paciencia. Es decir, que estaban soportando. Una iglesia, dice, que no puede soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pablo escribe a los ancianos en Éfeso, en el libro de Hechos, no sé si recuerdas, dice que tuvieran cuidado de la grey, porque dice, yo sé que cuando me vaya, de ustedes mismos vendrán lobos rapaces y posiblemente dentro de ustedes mismos también se levanten hombres malos que querrán atraer a la gente hacia sí y los desviarán de la sana doctrina. Entonces Pablo les da este consejo. Vemos este mismo consejo en el libro de Pedro, vemos este mismo consejo con Judas, vemos este mismo consejo en el libro de las cartas de Juan. Entonces vemos que es una iglesia que prestó atención a este consejo. Habían estado poniendo mucha atención acerca de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, y los hallaron mentirosos. Es decir, o sea que sí se dieron cuenta cuando llegara alguien. Dice, sufrieron y han tenido paciencia y han trabajado arduamente. Y aquí dice, por amor a mi nombre, y no han desmayado. Entonces es algo que nosotros también veamos en el libro de Gálatas. No se cansen de hacer el bien, ¿no? Entonces ellos no habían desmayado, seguían perseverando. Pero, hay un pero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, la palabra que encontramos aquí es dejado. No es perdido, no es te lo quitaron, sino es dejado. Y es la palabra
que hace referencia a algo total y completamente intencional. Ahora, no es que no amaran a Dios o ya no quisieran amarlo, pero era algo que habían hecho ellos o que ellos habían permitido. No había sido producto o un accidente. El dejado pone la responsabilidad sobre quien dejó. Entonces ellos tenían esta responsabilidad. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces aquí podemos encontrar algo muy interesante, que podemos tener obras, que podemos trabajar arduamente, que podemos tener una sana doctrina, es decir, tener así como el conocimiento de la doctrina y poder como filtrar a las personas por la doctrina. Incluso no desmayar, pero a pesar de tener todo esto, podemos haber dejado el primer amor. ¿Qué es dejar el primer amor? Vamos a ver qué es lo que Cristo les pide para poder definir bien esto. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cuáles son esas primeras obras? Definitivamente es lo que nosotros vemos en el libro de Hechos, que es en lo que perseveraban los primeros creyentes. La oración. Muy importante, la oración. La sana doctrina. La comunión unos con otros. El partimiento del pan. Entonces, eran cosas que eran sumamente importantes y que ellos habían dejado. Entonces, existe el riesgo en tu caminar cristiano y me gustaría que el día de hoy pudieras, por favor, evaluar esto en tu vida. Porque te digo, existe el riesgo de, en el caminar cristiano, llenarnos de obras, llenarnos de de, de esta, de esta carga de trabajo, justificando la que es por Dios, justificando lo que es ministerio, pero abandonar lo que es lo esencial, lo básico, lo primero. Ahora, no se habla de no crecer en Dios, sino de hay cosas que tienen que crecer, pero hay cosas que tienen que permanecer. Y es por eso que ha sido tanta mi insistencia con todos ustedes, queridos hermanos. Este es el más grande acto de amor, les decía, les comentaba la otra vez, el recordarles cada reunión, cada estudio bíblico. Necesitamos una relación personal con Dios. Esas son nuestras primeras obras. Esto es de donde parte todo ministerio, toda iglesia. No podemos decir que tenemos una comunión con Dios si no guardamos sus mandamientos, es decir, si no tenemos un acercamiento a Él. No podemos decir que servimos a Dios si no oramos a Él, no platicamos con Él, no nos sometemos a su voluntad. ¿Cómo pues conoceremos lo que quiere si no dedicamos tiempo a buscar su voluntad en la oración y en la palabra? Entonces vemos que eran hombres y mujeres muy solícitos. Y sabes, el día de hoy yo veo en la congregación y en muchas partes personas y hermanos muy solícitos. Y checa tu vida, hermano. Puedes ser muy solícito y es perfecto. Puedes tener conocimiento y es perfecto. Pero si no tienes comunión con Dios, es decir, un devocional, un tiempo personal con Dios, no oras a Dios, resulta infructuoso lo demás. Porque lo que dirige nuestra relación con Dios es una relación exactamente, comunicarnos con Él, saber qué es lo que quiere a través de su palabra y poder también someternos a su voluntad a través de la oración. Ahora eso no es todo. Aquí es donde vas a decir, por eso vimos Juan, porque el libro de Juan, recuerda, nos mencionó 3 cosas. La primera fue la obediencia a la palabra, que es de lo que estamos hablando. La segunda fue... la primera fue la obediencia a la palabra, la segunda fue el amor. Entonces el amor es un producto de acercarnos a su palabra y de la oración, es decir, de esta comunión con Él produce amor. Entonces esto es posiblemente, y seguramente lo que también habían abandonado. Hay ocasiones en las que por el servicio olvidas a quién sirves
y cómo debes de servir. Y esto, su base la tiene el amor. Entonces, aquí vemos que ellos incluso eran personas que trabajaban arduamente. Y no sé si te has encontrado, ¿no? A mí me ha pasado, yo lo he visto, ¿no? Y seguramente también lo he hecho y es algo que en lo que todos debemos de observar, ¿no? He llegado a congregaciones que tienen una organización así, así perfecta, ¿no? Una muy buena organización, muy buena palabra, pero hay un trato totalmente seco, ¿no? Y como hasta puede ser como corporativo. Y la disciplina es asombrosa, el trabajo que hacen es asombroso, pero falta el amor, falta eso que Cristo dio. Y, y no podemos olvidar esto, porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no hemos visto si no amamos a nuestros hermanos que tenemos enfrente? Lo vimos también en las cartas de Juan. Y la tercera cosa que veíamos con Juan eran las obras. Entonces, son obras, pero las obras son producto de una relación con Dios y son dirigidas y guiadas por el amor de Dios en nuestra vida. Entonces, ellos habían olvidado esas primeras obras y habían dejado su primer amor, que era Dios. Entonces, si no amaban a Dios, por lo tanto, había falta de amor hacia sus hermanos. Entonces, recuerda, hermano, y recuerda cuando primeramente te acercaste a Cristo Jesús. Y esto es algo que el día de hoy me gustaría que podamos reflexionar más detenidamente, porque lo vemos, por ejemplo, en el deseo de cuando recién te convertiste, ¿no? ¿Cómo tenías ese deseo de predicar la palabra? A todos, en el camión, en el auto, en la universidad, en el trabajo, a todo el mundo. Oye, Cristo salva, y ahí estabas. La otra, ansiabas el día por reunirte. O sea, ansiabas que llegara el domingo para escuchar nuevamente la palabra, para convivir con hermanos creyentes, para animarte y animar a los demás. Y piensa si el día de hoy deseas así fervientemente reunirte o no. Porque eso es algo en lo que perseveran, en la comunión unos con otros, ¿no? Piensa si llegas a la iglesia y luego llegas y en modo como a dormir, o sea, eso así no era, ¿no? La doctrina, la oración, la comunión unos con otros, el partimiento del pan. Estas cosas eran las que caracterizaban a los primeros creyentes y que Cristo les enseñó y que ellos habían por el trabajo olvidado. Dice, haz las primeras obras, versículo 5, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdas en la visión que tuvo en capítulo 1? Está Cristo en medio de la iglesia, en medio de los candelabros. Entonces, si es quitado un candelabro, ya no está la presencia de Dios. Y me pregunto, ¿cuántas iglesias, congregaciones el día de hoy habrá en esta condición? En la que están, pero no está Cristo ahí. Su presencia se ha ido, se ha apartado. Y esto era una advertencia muy severa a la iglesia. Voy a quitar tu candelabro de su lugar. Vas a estar, pero no va a estar yo ahí. Porque Dios es amor. Y si no había amor en la congregación, Dios no estaba presente. Porque habían dejado de permanecer en Él. Entonces, esto sucedería si no se hubieran arrepentido. ¿Qué es lo que espera Dios hoy de mí y de ti? Que si esta es mi condición, falta de amor, falta de estas primeras obras, arrepiéntete. Esto es lo que Dios pide de ti y de mí, arrepentimiento. Y el arrepentimiento obviamente implica un cambio de dirección. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales también aborrezco, ¿no? Entonces, Jesucristo les está escribiendo, bueno, también tienes esto bueno, que aborreces las obras de los nicolaítas. Y bueno, tendríamos que saber, a Dios le gusta esto, o sea, Dios quiere que no nos guste esto, ¿no? A Jesucristo aborrece las obras de
los nicolaitas. Y aquí, ojo, esto es algo sumamente importante. Aquí dice, aborrezco las obras de los nicolaitas. Jesucristo ama a la humanidad y dio su vida por ella, pero detesta las obras, producto de estas filosofías, engaños, herejías. Y es algo que nosotros deberíamos noten esto, ¿no? Muchas veces decimos, es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Sí, y es correcto, así es como explica, ¿no? Pero aborrecer el pecado es aborrecer toda su obra completa. O sea, es aborrecer su obra completa. Entonces, y eso es creo que algo en lo que la iglesia no ha tomado una definición. Amar al prójimo y presentarle a Cristo, porque aborrecer definitivamente todas sus obras. Cuando nosotros hace 2 estudios veíamos cómo podíamos contender ardientemente por la fe, y al final termina con estos ejemplos. Dice, a unos sálvalos, ¿no? A otros, o sea, primero a unos convéncelos, a otros sálvalos, ¿no? O sea, casi agarrando de las greñas, jálalos, ¿no? A otros, dice, a otros más, y habla de esos que ya están, bueno, regresaron al mundo de alguna forma. Dice, misericordia de ellos, aún temiendo y teniendo cuidado de la ropa que fue contaminada por ellos, por su pecado, ¿no? Entonces habla de tener mucho cuidado, porque en el afán a veces de ser muy amoroso puedes llegar a lo que vamos a ver de otras iglesias hacían, a participar en pecados ajenos. Entonces necesitamos aborrecer las obras completas de la maldad y el pecado. ¿Quiénes eran los nicolaitas, no? Los nicolaitas, la palabra nicolaitas quiere decir sobre el pueblo o enseñorearse del pueblo. Entonces, era este grupo de personas que habían establecido estas jerarquías sobre la iglesia. Jesucristo explicó muy bien, el que quiera ser el mayor, que sirva más. Pablo, Dios escribió a través de Pablo y le dice a Timoteo, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero aquí vienen los lineamientos, las cosas que deben de ser observadas. Pero estos hombres habían creado estos peldaños en el liderazgo, ¿no? Y el día de hoy, esto es lo que nosotros vemos, ¿no? Y hemos creado todo un sistema en el que ahí está la congregación y los iluminados, ¿no? Y dentro de los iluminados se compone de personas. Me da risa, hace tiempo asisto a diferentes grupos de pastores aquí en Puebla, ¿no? En un grupo se separó el grupo porque unos pastores como que pensaron que pues ya eran más importantes que los demás y formaron su propio grupo de puras iglesias grandes, ¿no? Entonces como que ya los de iglesias chiquitas íbamos a ser nuestro grupo de iglesias grandes, y ahora ya son apóstoles de las iglesias grandes, y tú dices, o sea que, ¿cómo? ¿No? Y esto eran los nicolaitas, habían creado estas categorías dentro de estas jerarquías dentro de la iglesia. Además de esto, eh, se habla o la base de los nicolaitas estaban muy metidos en el gnosticismo, y también eran aquellos, tenían esta como filosofía, de lo que habla Judas, ¿no? Perdón, no es Judas, hablaba de esto, de que ellos toman la gracia y la convierten en libertinaje. Entonces, ellos tenían esta indiferencia una indiferencia total acerca de, basados obviamente y llevado a un extremo en lo que Pablo había dicho, ¿no? Acerca de las libertades. No te juzgue de luna nueva, de fiesta y todo esto, ¿no? Entonces ellos lo habían llevado a un extremo, diciendo, no te preocupes, tú come lo que quieras, bebe lo que quieras, vive lo que quieras. Obviamente ahí estaba metido el gnosticismo, ¿no? Y lo que suceda en este cuerpo realmente no afecta en el espíritu, porque tenemos esta libertad. Y esto combinado había creado los nicolaitas, ¿no? Entonces, era una visión pecaminosa en la que la gracia se había convertido en una ocasión para pecar. Exactamente de lo que había advertido Pablo, ¿no? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. Entonces, ellos invitaban a la gente, ya a la gente a que hacer lo que quisieran hacer.
y que no había problema con Dios porque teníamos esta libertad. Entonces, el día de hoy nuevamente vemos esto, ¿no? Congregaciones en las que todo está bien, todo está permitido en aras de la gracia y una visión, obviamente una visión muy mal entendida de lo que es la gracia y estas jerarquías y también las jerarquías combinadas con el gnosticismo es que solamente un grupo de ungidos eran los que tenían. Entonces ahí iban persiguiendo a los grandes maestros porque ellos tenían las grandes las revelaciones y hacían, ¿te suena? Hacían sus congresos, hacían sus esto, lo otro, vamos a traer al ungido tal. Y esto era totalmente contrario, ¿no? Ahora, no quiere decir que los congresos y todo esto esté mal. El problema es este mal entendimiento, esta concepción errónea de que nada más hay un grupo de personas que pueden saber o que tienen la verdad y que los demás pues son como la plebe, ¿no? Y eso es algo que Jesucristo aborrece y que la iglesia inicial aborrecía. La pregunta, ¿hoy aborrecemos eso o lo practicamos? Porque Cristo lo aborrece. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, ¿tienes oídos para oír? Y todos decimos, sí, sí tenemos, ¿no? Oye lo que Cristo dice a las iglesias. Esto no era únicamente para Éfeso. La intención de Cristo era que esto lo pudiéramos cada uno de nosotros saber y entender. Entonces, escuchémoslo muy bien. Apartémonos de las obras de los nicolaítas. Regresemos al primer amor. Y al que venciera, aquí está la promesa, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y este árbol de la vida hace referencia a esta comunión que tiene Cristo en nosotros. Entonces inicia con este atributo, ¿no? De que Él está en medio de las iglesias y los pastores en sus manos. Y al que no perseverara, no se arrepintiere, lo va a quitar su presencia, pero al que venciere va a disfrutar de su presencia. Va a estar constantemente en comunicación y en dirección de Él. ¿Esto quieres? La respuesta más obvia debería de ser sí. Pero hay muchas iglesias, muchas personas, muchos creyentes que por su comportamiento demuestran totalmente lo contrario. Han caído en el mejor es nosotros que Cristo porque nosotros sabemos hacer las cosas y han desplazado la presencia de Cristo con su falta de perseverar en lo primero. ¿Sale? Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna significa mirra. Esmirna representa este periodo de la iglesia del 100 al 313 después de Cristo, que es conocida, que es esta fue perseguida, ¿no? También Esmirna en ese momento y también tiene algo que ver con nosotros. Extremadamente próspero. Había un gran tráfico de mercancías en ese lugar, pero al mismo tiempo, durante el reinado de ¿cómo se llama? De Dominiciano, y hubo una gran persecución a los creyentes, de tal modo que a pesar de que muchos de ellos tenían posesiones, casas y todo eso, hubo esta persecución pero del tipo económica, en la que si no estabas con todos, quitaban las propiedades, casas, y los creyentes en ese lugar se empobrecieron grandemente por esta persecución de tipo económica. Dominiciano lo que hace en este lugar, se empezó esta práctica de la adoración al César. Es de los primeros lugares donde se levantaron estos templos para adorar al César. Llegó el momento en el que inició todo como como un gesto de apoyo al gobierno, como miren, entonces le prendían incienso al César, y después se convirtió en una obligación, ojo. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó es que se obligaba a todo ciudadano, a todo imperio conquistado,
toda ciudad conquistada, a que una vez al año entraran al templo, ofrecieran incienso y dijeran: el César es Señor. Se les extendía un certificado que habían cumplido su obligación religiosa con el César y ya estaban bien y podían seguir adorando al Dios que quisieran. Obviamente los creyentes tenían un problema con esto, porque ¿quién es Señor? ¿César o Cristo? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, que estuvo muerto y vivió, dice: yo conozco tus obras. Entonces la presentación de Cristo ahora es el primero y el último, el que estuvo muerto y el que vivió. En otras palabras, el eterno y el que venció. Él estuvo antes que cualquier emperador romano, antes que cualquier gobierno humano. Y Él venció no únicamente los impedimentos de este mundo, sino la muerte. Y nos dio la victoria a todos nosotros. Y esto es algo que quería que la iglesia de Esmirna supiera. Y si tú el día de hoy estás pasando problemas, oposición o incluso tribulación, tienes que saber que Él es y será siempre, y que Él ha vencido, y que en Cristo somos más que vencedores. Él nos dio la capacidad de vencer al pecado y llevar una vida que le agrade. Recuérdalo. Versículo 9: yo conozco tus obras y tú, yo conozco tus obras. Que pegué aquí subrayé y ya no sé, no se ve. Perdón, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces Jesucristo conocía aquí la tribulación que ellos estaban experimentando. Y esto es algo que debe de darnos descanso. Bienaventurados los que se refugian en Jehová. En la semana esta palabra daba vuelta una y otra vez en mi mente. Bienaventurados los que se refugian en Jehová, porque no serán avergonzados. Y cuando tú sabes que Dios conoce tu tribulación, Él sabe lo que estás pasando, Él sabe lo que pasaste. Posiblemente nadie de tu familia, de tus amigos, sepa qué has pasado o qué estás pasando el día de hoy. Y sabes, no importa, Él sí lo sabe. Y Él no está ajeno a esa situación. Que no esté sucediendo algo no quiere decir que Él esté ajeno o que no haya visto la injusticia que te han hecho, el mal que te han hecho. Él lo conoce y eso debe de darte tranquilidad. Dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Entonces Él conocía el por qué ellos estaban pobres en ese momento. ¿Recuerdas? Dijimos que era por causa de Él. Entonces, si estos creyentes estaban viviendo en esta pobreza era por causa de Él. Entonces, le dice: yo conozco también tu pobreza, pero tú eres rico. Y esto es lo que esto tiene que ver con lo que Cristo quiso decir en el libro de Colosenses. Nuestros ojos deben de estar en los cielos. Lo que dijo en los evangelios, que invirtiéramos, que nuestra riqueza, nuestro tesoro estaba en Cristo. ¿Sabes? Cuando vemos este mundo, podremos encontrar muchas deficiencias que implican el vivir una vida como creyentes. Hay muchas cosas de las que te vas a privar, muchísimas. Y esto es una decisión que tú tienes que tomar como creyente. Pero Él dice: tú eres rico, porque tu esperanza, y vuelvo a repetir, bienaventurados los que se refugian en Jehová. Tu esperanza está en Él y es de donde proviene tu riqueza. También dice: conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, había un grupo de judíos, es muy bien conocido, en ese tiempo había este grupo de judíos que estaban constantemente atacando a los cristianos y se habían aliado
con los gentiles para atacar a los nuevos creyentes. Entonces, si ellos decían ser sinagoga de Jesucristo o judíos, tendrían que ser como su padre. ¿Y recuerdas lo que Jesucristo les dice a los fariseos? Es en Juan capítulo 8, me parece. Ellos dicen, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, ¿no? Tú quién sabe, pero nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y Jesucristo le dice, no, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre hacen. Entonces, aquí era la misma situación con estos judíos. Estaban haciendo las obras de Satanás, matar, hurtar y destruir. Y el día de hoy necesitamos preguntarnos, ¿qué tipo de obras está habiendo en nuestra vida? Aquellas relacionadas con Dios. Estamos renunciando incluso. Mira, esto es algo que a lo mejor no te gusta escuchar, que muchos no dicen, porque no es cómodo, pero necesitas decidir. El ser creyente, en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones, te va a llevar a tomar decisiones que afecten tu estabilidad económica, que afecten tu estabilidad familiar, que afecten tu posición social. Definitivamente va a suceder. Puedes decidirlo y vivir como Cristo quiere o seguir la corriente de este mundo. Ellos habían decidido, ¿no? Y por eso se habían enfrentado a esta deficiencia económica, a esta pobreza y también la persecución no únicamente por el gobierno, sino por los que se decían ser judíos. Y Jesucristo les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Esto no ha terminado. Nos gustaría, yo creo que a Esmirna le hubiera gustado que aquí hubiera dicho, no temas, esto va a acabar. No, le dice, no temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y aquí encontramos la palabra probados y decimos, bueno, ellos ya habían como decidido, ¿no? Pero ¿por qué ser probados? Bueno, aquí dice para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que esta tribulación provenía de Satanás, pero que Jesucristo había puesto un límite y que Él conocía el límite y lo había fijado para que fueran estos 10 días. Y esto es algo que tienes que saber tú, que hay cosas que Dios en su perfecta voluntad permite a Satanás, como lo vemos en el caso de Job. Y esto es algo importante, Satanás no actúa solo, es decir, como porque quiere, necesita la autorización de Dios. Pero Dios fija límites, ¿para qué? Para cuidar tu vida, para cuidar tu alma. Eso es lo que pasó con Job, él puso límites. Y sabes, también nos dice la palabra que juntamente con la prueba, Dios da la salida. Entonces, Dios produce o da la salida a esta prueba y también hace que esta prueba produzca algo en nosotros, amor, fe, paciencia, algo que Él quiere producir. Entonces, de algo que Satanás pudiera imaginar que será negativo, Dios lo convierte en algo para nuestra vida que trae grandes frutos. Por eso es que nosotros debemos de entender lo que la palabra dice, que nos gocemos cuando seamos hallados en prueba. ¿Por qué? Porque debemos de saber que aunque obviamente esto no nos gusta, pero al final producirá algo bueno, algo muy bueno. Y es algo que debemos de entender, que Dios ha fijado un límite, da la salida y que producirá algo en nuestra vida. ¿Sale? Entonces, les pide, sé fiel, incluso hasta dónde, hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel y yo te daré la corona de la vida. Es confrontante cuando nosotros vemos esto, ¿no? Porque le dice, sean fieles.
resistan. Está la historia. Bueno, hay grandes historias de mártires, ¿no? Todas son hermosas, pero a veces lo vemos como algo lejano, ¿no? Y también a veces creo que nos ahogamos en un vaso de agua. Pensamos que tribulación es un dolor de cabeza. Pensamos que tribulación es no pague la luz. Pero eso no necesariamente es tribulación. Lo que ellos vivían, eso era realmente tribulación. Era algo que estaba poniendo a prueba su fe. Y esto, como te digo, no es algo tan lejano. O sea, sucede en el mundo y sucede en nuestro país. Solo que a veces no lo vemos, ¿no? Pasó ahorita en julio. Hubo persecución a creyentes en el estado de Oaxaca, en el estado de Jalisco. Muchísimas personas de una comunidad tuvieron que salir de su comunidad porque los expulsaron por no participar en las fiestas patronales. Pasó en nuestro país en el mes de julio, en el estado de Jalisco, en el estado de Oaxaca. Afortunadamente se dictaminó la ley, la autoridad intervino que podían regresar a sus comunidades, ¿no? Ahora vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque, digo, se dictaminó, pero vamos a ver qué sucede. Pero muchas personas, hombres, mujeres, niños, fueron expulsados de sus comunidades. Sucedió también en el mes de julio, agosto, sucedió en Hidalgo. También personas fueron perseguidas por el presidente municipal de una comunidad porque no quisieron participar en las fiestas patronales. Y sigue sucediendo, solo que a veces no lo vemos, ¿no? Si quieres leer esto viene en estas páginas en las que están atentos a la persecución que sufren los cristianos, Puertas Abiertas, La Voz de los Mártires, viene información de la persecución en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero bueno, esto sigue sucediendo y, ¿sabes? Va a comenzar a ser más común. Vemos países como Estados Unidos que eran unos modelos de libertad y vemos claramente una persecución a la iglesia el día de hoy sucediendo. Vemos esto también en nuestro país, de formas diferentes, pero sucede. Entonces, esto es lo que dice Dios a las iglesias. Sé fiel, persevera. Y esta palabra es sumamente importante, la fidelidad que espera Jesucristo de nosotros. Fidelidad quiere decir permanecer en Él, cual sea la circunstancia. Y al que persevere, dice, no sufrirá hasta la muerte, y yo le daré la corona de la vida. Es la palabra estéfanos, no habla de una corona de aquellos que corrían la carrera, haciendo referencia a los juegos, ¿no? Entonces, nos recuerda, corre la buena carrera, pelea la buena batalla. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, prosigamos a la meta, sé fiel. Y sabes, hermano, experimentamos momentos complicados. Ahora, ¿qué vas a hacer? Hay muchos creyentes que con muy poco dicen, ya no, es que Dios me dejó, es que Dios me abandonó, y no ponemos los ojos en la cruz. Él pudo haber dicho, todos me abandonaron, que de hecho sucedió. No moriré por ellos. Y lo abandonamos, lo abofeteamos. Por nuestros pecados fueron sus llagas. Su costado fue traspasado. El costo fue por nosotros. Cada uno nos descarriamos. Y Él fue fiel. Y Él espera de nosotros esta fidelidad, que podamos perseverar. Y Él dice, yo le daré la corona de la vida. Nuevamente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? El momento en el que las personas sean lanzados al infierno. Esa es la segunda muerte. Y si nosotros somos fieles a pesar de las dificultades, sea cual sea que nos hayan tocado vivir,
Esto es lo que Dios promete, la corona de la vida y no sufrir daño de la segunda muerte. Cada creyente, cada generación de creyentes nos ha tocado vivir tiempos diferentes, para los cuales Dios nos preparó completamente. Él preparó estas buenas obras. Y sabes, iglesia, Cristo nos preparó para momentos como estos de pandemia, para poder responder en medio de esta circunstancia como obreros de Dios y alcanzar al perdido, amar al que no conoce a Cristo, presentar el glorioso mensaje de Dios y traer y gritar por las calles: reconcíliense con Dios. El ministerio de la reconciliación, en medio de pandemias, en medio de momentos difíciles, de una sociedad perversa. Y vuelvo a recordarte, y eso es algo muy importante, lo he dicho varias veces, pero eso es algo que debes aclararte. Dice que en los postreros tiempos muchos se enfriarán, ¿no? Pues no va a haber amor. Muchos apostatarán de la fe. Y tú dices: ay, sí, horrible, pecado y todo eso que estamos viviendo, sí. Pero también dice, y lo vemos en el libro de Hechos, que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esto es algo hermoso, que a pesar de todo este pecado que hay, apostasía, el amor enfriado, también Dios va a derramar de su espíritu. Y entonces nosotros vamos a decir: yo soy ellos. Yo soy estos que Dios preparó para ser llenos de su Espíritu Santo e ir a alcanzar al perdido, mostrar el amor de Cristo. Y dice que tendrán sueños, visiones y derramará de su poder. Y eso es algo que Dios quiere hacer. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Los ojos de Jehová están sobre la tierra y Él quiere mostrar su poder y busca corazones. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta, hermana? Dios quiere esto y quiere que seamos fieles, que perseveremos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por el gran amor que nos has mostrado. Te bendecimos y te agradecemos que nos amas. Padre, ayúdanos a estar atentos a esto que estás diciendo a las iglesias y perseverar hasta el fin. Te amamos, Padre, te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.